Ya, ya silencio. Ok, entonces vamos a comenzar con la sesión número 22 que nos corresponde el día de hoy. En esta ocasión vamos ya, en este caso, a estudiar ya alcances generales sobre, en este caso, la cultura inca, sobre la cultura, en este caso, del Tahuantinsuyo, ¿ok? Ubicada en este caso en el horizonte ya tardío. Bien. Eh, en sí, en este caso, la cultura inca abarca los actuales países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, ¿correcto? Formando en este caso el imperio del Tahuantinsuyo, que lograría su máxima extensión durante el gobierno de Huayna Cápac, ¿ok? Aunque el inicio de la expansión se dio desde el gobierno de Pachacútec, ¿ok? Los límites, en este caso, finales o en el tiempo de mayor apogeo inca, fueron al norte, ya con el río Ancasmayo en Pasto, lo que hoy es Colombia, el sur con el río Maule o hasta el río Maule en Chile, al este con la ceja de selva y en este caso al sudeste llegaron hasta la región de Tucumán, lo que hoy es Argentina, y el oeste con el Océano Pacífico. Lo podemos ver aquí en el dibujo. Ya, a ver, para que lo vean bien. Listo. Al norte, en este caso, con lo que corresponde eh, al río Ancasmayo, ¿ok? O la zona de Pasto en Colombia, ¿ok? La verdad que no se ve muy bien, pero bueno, vamos a hacer el intento. Ya, ¿ok? Ya, ahora, a ver, quiero dejar un poquitín. Ya. Entonces, durante el gobierno del abuelo de Huayna Cápac, o sea, hablamos de Pachacútec, ya el territorio que iban conquistando se fue, a medida que lograba su mayor expansión, fue dividido en lo que se llamaron los suyos, ¿ok? Se dividió en 4 suyos de la siguiente manera. Al norte se estableció el Chinchay suyo, ¿ya? Que corresponde al área de la costa y Sierra Norte. Vamos a ver para que ustedes tengan una mejor visión, ¿no? Porque ya. Ok, está un poquito mejor. Ya, entonces, el Chinchay-Suyo, todo lo que es de amarillo es la costa y Sierra Norte, ¿correcto? Ya, ese fue, y en todo caso, el suyo de mayor extensión fue en este caso el Chinchay-Suyo, que llegó en este caso hasta el río Ancasmayo en Pasto, Colombia. Luego viene el Collasuyo, que está en este caso, es la región de color naranja, ¿ok? Que viene a ser la meseta del Collao y parte, o mejor dicho, estamos hablando del, acá está, es al revés. Ya, el Collao es la parte, perdón, de color verde, que es la extensión de la meseta del Collao y en este caso las regiones del norte de Argentina.
¿ok? Y también llega hasta los territorios de Chile. Luego viene el Conti-Suyo, que es la costa central y que abarca las regiones entre Ica y Arequipa. Y finalmente, en ese caso, el Antisuyo, que es una porción de ceja de selva. Es una pequeña extensión de ceja de selva que pudieron llegar los incas, ¿ok? Entonces, para la nobleza incaica, el centro de mayor poder fue la capital del Cusco, entre los ríos, ubicado entre los ríos Guatanay y Putumayo. Según los cronistas españoles, ya, su nombre significa el ombligo del mundo. Fue desde este valle donde se asentarían e iniciarían toda su expansión a través del territorio andino, partiendo o estableciendo, mejor dicho, centros administrativos, dando así al periodo que se le conoce como el Horizonte Tardío, ¿no? Que es el último periodo previo a la llegada de los españoles. En cuanto a los orígenes, se ha conocido pues varias, varias narraciones al respecto, ¿ya? Más que todo a través de las crónicas se pudo conocer la existencia de dos mitos que narran el surgimiento del imperio de Tahuantinsuyo. Estos mitos fueron primero el mito de los hermanos Ayar o de Pacaritambo, recopilado por el cronista Juan de Betanzos, en su crónica Suma y Narración de los Incas. Según esta, los cuatro hermanos, cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar Manco y Ayar Auca, acompañados por sus cuatro hermanas, Mama Oclo, Mama Huaco, Mama Ipacura, Ocura y Mama Rawa. Toma asiento, ¿eh? Toma asiento. ¿Ya? Y Mama Rawa salieron de una cueva llamada Pacaritam, Posada de la Producción, Posada del Amanecer, o también considerada Casa del Escondrijo. Esta se ubicaba en el Cerro Tamputoco, en el Cusco. Se inició, una vez que salieron, se inició un lento caminar por las punas y quebradas cordilleranas, con el propósito de encontrar un lugar apropiado donde establecerse. No tardaron en deshacerse de Ayarcachi por el temor a sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su onda podía derribar cerros y hacer que surjan quebradas. Con engaños lo convencieron para que retorne a Pacaritambo para traer la napa, que es la insignia de los señores, y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados topacusi. Una vez que Ayarcachi penetró la cueva, la cerraron con bloques de piedra en donde quedó atrapado para siempre. Desde este episodio continuaron su ruta por las serranías. A pesar de no tener un asentamiento fijo, no dejaban de ser agricultores. Es así que una vez establecidos en un paraje, se quedaban en él durante algunos años, después de lograr sus cosechas y emprendían de nuevo la marcha. Posteriormente, Ayacucho, transformado en ave, voló al cielo para hablar con su padre, el sol. De regreso, dio a sus hermanos el mensaje del dios. Ayarmanco debería llamarse Manco Cápac en adelante, es ahí donde se une con la segunda crónica. En quechua, Cápac es una denominación que indica poder, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hemos estudiado las culturas Chimu, la cultura Chincha, ¿no? Como en este caso los incas rebautizaron, en este caso de la cultura Chincha, ¿no? A los líderes de esa sociedad, ¿ok? Con el nombre de Capa, ¿no? Luego, de lo cual se transformó en un ídolo de piedra en el Cerro Guanacaue. El grupo descendió entonces al Valle del Cusco, donde estaba cerca del Inti Cancha. Ayar Auca también se convirtió en piedra. Finalmente, Ayar Manco, con el grupo de mujeres, logra fundar la ciudad del Cusco.
En cuanto al mito, bueno, el más conocido, aparte de los hermanos Ayak, es el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? O del lago Titicaca, recopilado por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega, quien escuchó este mito de los labios de sus parientes maternos, miembros de la élite incaica. Perdón. Y lo narra en sus comentarios reales de los incas. El relato cuenta que en tiempos muy antiguos, llenos de barbarie y miseria, el sol o Inti creó una pareja, Manco Cápac y Mama Ocllo, quien era su esposa y hermana, a quienes los puso en el lago Titicaca en la meseta del Collao. Les dio un cetro o bastón de oro. Hecho esto, el sol les dio la orden de ir por el mundo a civilizar a la gente, encargándoles que fueran hincando la vara en todos los lugares que conociesen y que en el terreno donde ésta desapareciese fundarán un reino. Los nombró señores de la tierra y les dio el título de reyes, reconociéndolos hijos suyos y encomendándoles la implantación de la religión solar. Luego de esto, la pareja se alejó del lago sagrado camino hacia el norte. Recordemos que el lago Titicaca está actualmente en la zona de Puno, ¿no? Y en este caso también parte del territorio de Bolivia. Entonces, de Puno fueron recorriendo hacia el norte, ¿ok? En donde decidieron hacer del Valle del Cusco su moral. De manera que cada hermano parta en busca de gente para adoctrinar. Los lugareños, sorprendidos y desconcertados, pronto cundió la voz de que Manco Cápac y su mujer eran seres sobrenaturales. Y muchos fueron a su encuentro para poder escucharlos. Ellos informaron a sus habitantes que habían sido enviados por su padre, el Sol. Manco Cápac se ubicó en la parte alta del valle que se nombró Anancusco. Mama Ocllo, por su parte, hizo lo mismo con sus adeptos, situándolos en la parte baja o llamada Urincusco. En lo que siguió fue todo progreso y felicidad. Manco Cápac se hizo rey y maestro de los varones y les enseñó a labrar la tierra y cultivar el maíz, ¿no? Entonces, ambas crónicas, ambos relatos, coinciden de alguna manera, o sea, en este caso, en culminar toda esta travesía en el Cusco. Parten de distintos lugares, pero terminan ambos, en este caso, su trayectoria en el Cusco, ¿no? En el Cusco, ok, en donde en ese caso se define el centro administrativo del Imperio de los Incas, ok. Y ambas de alguna manera terminan, o en todo caso, establecen a Manco Cápac como el protagonista, ¿no? Y el primer rey de esta sociedad. En cuanto a su desarrollo histórico, según los estudios, se han tenido una lista oficial o relación de gobernantes llamada el Cápac Cuna. El Cápac Cuna es la relación de incas que han gobernado el Imperio Incaico, de la cual se sabe que existieron 13 incas, a las cuales se les presentan divididos en dos dinastías. Los Urincusco, a la que pertenecieron los 5 primeros incas, quienes moraron en el Inti Cancha, el primer templo dedicado al sol, y se ubicaron en la parte baja. Urin, parte baja. Y luego viene la dinastía de los Anancusco, a la que pertenecieron los 8 incas restantes, quienes residieron en la parte alta de la ciudad. Por eso el nombre Anan, donde se levantó un palacio particular. ¿Ok? Más que todo esto, esta definición es por fines didácticos. Todavía hay investigaciones que se tratan de definir si es que definitivamente hubo dos dinastías o en todo caso tener más precisión sobre este listado de los incas.
Por el momento, hasta la fecha, y por fines didácticos, estableceremos dos dinastías, los Urin-Cusco, los 5 primeros incas que se establecieron en la zona baja del Cusco, donde moraron en el Inti Cancha, y los Anan-Cusco, que se establecen en la parte superior del Cusco. Los Urin-Cusco son los 5 primeros incas, ¿no? Por ejemplo, Manco Cápac y Sinchirroca. Dentro de los Urin-Cusco hay periodos. Estos dos primeros incas pertenecen al periodo legendario o periodo tribal. En esta etapa, los incas se establecen en el Valle del Cusco, junto con otras tribus procedentes del altiplano. O sea, son pequeñas sociedades tribales, ¿ok? De una organización demasiado sencilla, ¿ok? Entonces, por eso que esta etapa se le llama legendaria o tribal, ¿ok? ¿Por qué legendaria? Porque parte en este caso de los mitos y las leyendas, ¿ok? Específicamente en sí, no tenemos un rasgo concreto de que, por ejemplo, haya existido Manco Cápac. ¿Ok? Es parte en este caso, de la narración legendaria. Pero en sí que haya habido eh, unos restos físicos, no hay. ¿Ok? Por eso que es un periodo todavía un poco denso, que solamente se establece a través de los mitos y leyendas que se han venido, en este caso, recopilando sobre el surgimiento de la cultura inca. Posteriormente viene la etapa de la confederación o llamada protohistórica, en donde en este caso se establecen los siguientes incas: Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Estos tres incas aún todavía pertenecen a la etapa de los Urin-Cusco. Los siguientes tres incas, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, pertenecen al periodo o a la dinastía Anan-Cusco. Pero estos tres aún todavía, en este caso, dentro del periodo, están, a pesar de ser una dinastía distinta, están congregados en el periodo confederación. El periodo confederación, en este caso, se caracterizaba porque los Cusco se unen, ¿ok? Se confederan con otras tribus del Cusco y forman un reino. O sea, es una etapa ya donde se establece un reino, que es una estructura superior al tribal y coincide con el periodo del intermedio tardío. ¿Ok? Entonces, en este periodo la cultura inca tiene un alcance todavía mediano regional. Es por eso que a pesar de que hayan incas de diferentes dinastías, por la característica de la estructura política del imperio de Tahuantinsuyo, aún se les mantiene en el periodo de confederación. Y finalmente el periodo imperial, ¿ok? Que inicia con Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y finalmente los hermanos Huasca y Atahualpa. Es un periodo que se caracteriza por la expansión militar, ¿no? Pachacútec es el que inicia el periodo de expansión del imperio incaico a partir de la victoria sobre los chancas del Inca Pachacútec. Cuando vencen a su enconado rival regional, les da ese poder para poder extenderse territorialmente hacia otros lugares. Un evento que marca el surgimiento de la expansión para lograr convertirse en imperio fue en este caso la guerra contra los chancas, pueblo de pastores y cazadores de vicuñas que se caracterizaron por su gran belicosidad. O sea, era un pueblo acostumbrado a las batallas y a las guerras. Probablemente fueron los destructores de la cultura wari, todavía no hay indicios, pero se especula por la ubicación de la cultura chanca, que es la zona que hoy conocemos como Andahuaylas, ¿ya? Entonces, y la cercanía con
con los restos huaris, que posiblemente sean los chancas los que hayan acelerado la extinción de la cultura huari. Es una hipótesis no todavía totalmente comprobada. En el siglo XV, los chancas, dirigidos por sus generales Asto Huaraca y Tomay Huaraca, invadieron el Cusco cuando era gobernado por Huiracocha y su hijo el Inca Urco, pero ambos gobernantes huyeron. El otro hijo, Cusi Yupanqui, con la ayuda de los soldados de piedra enviados por el dios Sol, llamados los Pururaucas, derrotó a los chancas. Con esta victoria sobre los chancas, se inicia la expansión y el hijo, o sea, el entonces Cusi Yupanqui, adopta el nombre de Pachacute. Entonces, los principales incas, en este caso, los que más resaltaron son los de la época imperial, empezando por Pachacute. Entre las obras de Pachacútec está, por ejemplo, es el que inicia las primeras conquistas luego de derrotar a los chancas. Posteriormente continúa su expansión hacia la meseta del Collao, o sea, lo que fue el antisuyo, fueron el Collasuyo. Reconstruyó el Cusco, sobre todo el Coricancha, el actual Coricancha. Movilizó poblaciones denominados los Mitimaes. Oficializó el culto al sol y estableció la mita como sistema de trabajo en el imperio. Posteriormente, en este afán expansionista, le sigue Tupac Yupanqui, llamándose así el más grande conquistador. Si bien Pachacútec con él se inicia el periodo de expansión, es con Tupac Yupanqui donde la expansión aumenta en un grado sustancial. Por el norte, por ejemplo, Tupac Yupanqui venció a los cajamarcas, a los chachapoyas, al reino Chimú, al reino de Quito, donde se fundó la ciudad de Tumipampa, lo que hoy es Ecuador. Organizó una expedición marítima que lo llevó en este caso a lejanas islas del Océano Pacífico. Es con Tupac Inca Yupanqui que en este caso, es el Inca que llega a las zonas que conocemos como Isla de Pascua, que está en el continente de Oceanía. O sea, lo que hoy, por ejemplo, son las tierras de Chile. En este caso, quien llegó, en este caso, hasta esas zonas fue el Inca Tupac Yupanqui, por ejemplo, en su afán de conocer mayores tierras más lejanas. Tanto es así que en zonas de este continente se han encontrado restos de productos andinos, como el camote, entre otros. Por el este conquistó parte de la cerca de selva, no toda. Por el sur llegó hasta Tucumán, lo que hoy es Argentina, y hasta el río Maule. En el caso de Huayna Cápac, culminó con la expansión incaica al llegar hasta el río Ancasmayo en Pasto, Colombia. Tuvo que enfrentar Huayna Cápac numerosas sublevaciones de las tierras sometidas, ¿no? Como todo imperio, ¿no? Cuando llega a su máximo apogeo, en este caso, viene la parte más, de repente la parte de expansión no es tan complicada, ¿no? O sea, es complicada, pero no tanto, porque la parte más difícil es la parte de mantener los territorios. Eso es lo más difícil. Y esa labor recayó en Huayna Cápac. Huayna Cápac, en este caso, termina por, o sea, tiene que mantener Huayna Cápac, en este caso, a raya a diversas poblaciones que habían sido sometidas. Recordemos que posteriormente, cuando los españoles llegan e invaden el territorio de Tahuantinsuyo, estas mismas poblaciones sometidas son las que posteriormente apoyan a los españoles y vencen en este caso, a los incas, ¿no? Hablamos de los chachapoyas, entre otros, ¿ok? O sea,
de alguna manera, y eso es todo imperio, o sea, no es que solamente sea algo propiamente del imperio incaico, no. Todo imperio, a medida que ha tenido una mayor extensión, se ha visto en este caso con obligado a poder a someter a someter a estas poblaciones contrarias, ¿ok? Por eso que en este caso también en el periodo incaico eh, existieron también poblaciones esclavizadas, quienes eran mayormente prisioneros de guerra, ¿ok? Quienes se han trasladado hacia zonas lejanas para, en este caso, cumplir labores de trabajo comunal, ¿no? Y posiblemente ya vendrá lo que es ya la decadencia del imperio incaico, cuando Huayna Cápac en este caso muere y el imperio es dividido entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, en donde en ese caso, lo que, más que las figuras de ambos incas, lo que resalta es el enfrentamiento entre dos sociedades muy fuertes del imperio incaico, que es el reino de Quito en Ecuador, representado por Atahualpa, y en este caso el reino del Cusco, representado en la figura de Huáscar. Entonces, y al dividirse el imperio incaico es en donde en este caso determina su lenta caída, ya que en ese caso al tener una capacidad militar bastante amenguada, es en donde posteriormente, al llegar los españoles, estas sociedades sometidas, que no querían pertenecer al Tahuantinsuyo, terminan por, en este caso, apoyar a los invasores españoles y con ello ya terminaría lo que corresponde al dominio del reino del Cusco o del Imperio de los Incas. Bien, entonces hasta aquí la parte de la cultura inca. Les había indicado la semana anterior que íbamos a ver, ya íbamos a ver este periodo y va a ser un periodo de varias sesiones, no va a ser la única. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar la sesión hasta aquí. En 5 minutos volvemos para, en este caso, empezar con el periodo de las exposiciones. ¿Ok? Para el caso de los chicos virtuales, voy a dejar el link en el grupo de WhatsApp para que en ese caso puedan ustedes volver a entrar.